Hola amigos, en este vídeo vamos a mostrar una de las características más interesantes del estándar Emacscript 6. Se trata de las funciones arrow. Es otra nueva sintaxis para definir funciones, que no solamente obedece a lo que se suele llamar en programación un syntactic sugar, es decir, una manera más conveniente de expresar expresiones, sino que además introduce un cambio importantísimo. Como veremos, estas funciones no vinculan el parámetro implícito this. Esta nueva sintaxis de función arrow o función flecha únicamente puede ser utilizada dentro de una sentencia, es decir, sirve para definir funciones como expresiones. La forma clásica que ya conocemos de definir funciones como expresiones es esta de aquí. Es decir, mediante la palabra clave function, la lista de parámetros entre paréntesis y entre llaves el cuerpo de la función. Bien, la nueva sintaxis se expresa de la siguiente manera. Es decir, eliminamos la palabra clave function, dejamos únicamente los argumentos y colocamos en lugar de la palabra clave function una flecha, que es la combinación de el signo igual con el signo mayor. Y a continuación, entre corchetes, entre llaves, perdón, el cuerpo de la función. Y esa es la sintaxis general para definir una función arrow, aunque existen algunas formas incluso de hacerlo más simplificado. Si nuestra función flecha tiene argumentos, como esta por ejemplo, pues nada, argumentos entre paréntesis. Y el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, return x más y. Esta sería pues una función arrow definida completamente. Pero si la función flecha únicamente tiene un argumento, por ejemplo este de aquí, pues no es necesario utilizar los paréntesis. Podemos simplemente colocar el nombre que le demos al argumento, la flecha y la definición de la función. Pero es más, es que si la función flecha es tan sencilla como esa, que el cuerpo únicamente tiene una sentencia, que es precisamente una expresión que devuelve, podemos incluso eliminar las llaves y la palabra reservada return. De manera que la función flecha quedaría tan sencilla como eso. Como podéis imaginar, esta nueva sintaxis para las funciones es muy útil cuando tenemos que pasarlas como argumentos, por ejemplo, en los callbacks. Un ejemplo claro, vamos a montar un temporizador. El primer argumento del temporizador es la función que queremos ejecutar y aquí pues voy a utilizar la sintaxis de función flecha. Simplemente para decir por consola hola. Y el segundo argumento pues es el tiempo. Vamos a ponerle después de un segundo. ¡Plim! Y ahí viene. Como vemos, es muchísimo más legible este tipo de sintaxis cuando especialmente las funciones que pasamos como callbacks son pequeñitas. Y hasta aquí lo que se refiere a la sintaxis de las funciones flechas. Pero además de estos aspectos sintácticos, hay algo muy importante que tenemos que conocer acerca de estas funciones, de estas nuevas funciones. Se trata de que no vinculan el parámetro this. Es decir, para ellas el parámetro this, el parámetro implícito this, no tiene ningún sentido. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a verlo con varios ejemplos. Ahí estoy definiendo un objeto que tiene dos atributos. El primer atributo f es una función declarada de la forma habitual que devuelve el parámetro implícito this. Y el segundo atributo es g, es también una función, pero en este caso definida con función flecha, que también devuelve el parámetro implícito this. Bien, sabemos por lo que hemos visto acerca de la invocación de funciones y su relación con la vinculación del parámetro implícito this, que en el primer caso this se refiere al objeto. Pero
¿Qué ocurre en el segundo caso? ¿Qué devolverá la función g? Si se comportase de la misma forma que una función normal y corriente, también devolvería el objeto. Sin embargo, vemos que esto no es así. Si para f la devolución es la del objeto, this es el objeto, en el caso de g, devuelve el objeto global window. Es decir, no ha vinculado this al objeto, sino que recoge el valor de this que le corresponda por su alcance léxico, que en este caso sería el del parámetro global window. Bien, vamos a ver ahora qué ocurre si intentamos utilizar una función flecha como un constructor. Vamos a recordar primero qué es un constructor. Una función se utiliza como constructor cuando se coloca el operador new delante de la función. Por ejemplo, en esa función que he llamado mi constructor, pues al colocarle el new delante, se crea un objeto vacío y la función vincula su parámetro implícito this a ese objeto vacío, que es el que a lo largo del desarrollo de la función, del cuerpo de la función, pues irá completando. En este caso únicamente devolvemos el this y veremos pues que en efecto es un objeto vacío. Muy bien, objeto que no tiene nada. ¿Qué pasa si ahora utilizamos, en lugar de una función definida normalmente, lo hacemos con la sintaxis flecha? Fijaos que no coloco return, puesto que como es tan sencillita la función que solamente tiene una sentencia y precisamente esa sentencia es lo que quiero devolver, no es necesario ni que ponga llave ni que ponga return. Bien, pues ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que antes, es decir, intentar construir un nuevo objeto, pero esta vez con el constructor flecha. Y ¡plac! Sencillamente da un error, porque una función flecha no puede actuar como constructora, sencillamente porque no tiene parámetro implícito this, y al no tenerlo no puede vincularlo con el objeto nuevo que debería crearse y por tanto no actúa como constructor. Cuidado, un matiz: que no vincule el parámetro implícito this no significa que no podemos utilizar this dentro de la función. Lo que pasa es que ese this que estamos utilizando no es vinculado por la propia función flecha, sino que es el this que le corresponda por estar en el contexto léxico que sea. ¿Qué significa esto del contexto léxico? Veamos un ejemplo. Ahí tenemos una función que he llamado mi constructor, que va a servir para construir objetos cuando lo llamemos con new. Y bueno, define un atributo contador que lo inicializa a 0 y después define otro atributo que es una función incrementa, pero esta vez la función la hemos hecho flecha, es decir, hemos utilizado la sintaxis de función flecha. Y en el cuerpo de la función flecha, que de nuevo es tan sencilla que no necesita ni return ni necesita tampoco llaves, pues bien, como digo, en el cuerpo sí que estoy utilizando this contador, lo estoy actualizando. ¿Quién es ese this? Pues bien, el contexto léxico que le corresponde a donde está colocado ese código es el this del objeto que está definiendo la función mi constructor. Cuando la llame con new, obviamente. Si no la llamo con new, no. Si la llamase como una función normal y corriente, este this tomaría como referencia el objeto global window. Bien, en la siguiente línea creo un nuevo objeto con new y a continuación pues lo vuelco por pantalla, llamo 3 veces a incrementa y vuelvo a llamarlo por pantalla, a volcarlo por pantalla, perdón. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver aquí qué es lo que ocurre al ejecutar ese código. Pues en efecto vemos que en este caso this tiene que ser precisamente el objeto que estoy construyendo, puesto que al principio era 0 y al final, una vez que he llamado 3 veces incrementa,
estrés. Y para terminar el tema de las funciones flechas, vamos a ver su uso en un caso real, en el que además se suele utilizar con mucha frecuencia, que es cuando cuando registramos eventos asociados a elementos del DOM. Aquí tenemos una función que he llamado botón y la finalidad es que actúe como constructor de objetos botones. El objeto botón va a tener un nombre, va a tener un contador que va a registrar el número de veces que pulsen un botón, va a tener asociado un elemento del DOM, concretamente un botón, que lo pillamos con esa línea de ahí, y a ese elemento le añadimos un escuchador de evento, registramos el evento click y registramos una función, la función de callback que se va a llamar cuando el evento click se produzca. Esa función, el propósito es que sume 1 al contador y que añada un mensaje que diga pues que el botón con el nombre tal se ha pulsado tantas veces. Fijaos que he utilizado la sintaxis template literals de JavaScript ES6 para el mensaje. Bueno, más allá de eso, ese código tiene un problema. Vamos a ver qué problemas tiene. Es decir, obviamente que una vez que tengo definida la función, pues creo dos botones, botón 1 y botón 2, perdonad porque aquí hay un fallo, esto debe ser botón 2. Y esos dos botones están referidos a estos elementos del DOM. Bien, si ahora intento ejecutar esa función, pues aquí tenemos la ejecución de ese código y empiezo a darle a los botones. Le doy al botón 1 y ya vemos que tenemos el problemita que muchos de vosotros habréis ya deducido en el momento que habéis visto el código. Y el problema es que cuando utilizamos la función addEventListener, cuando registramos eventos, a la función de callback se le pasa como dis, el dis que vincula la función de callback es el elemento asociado a la función addEventListener, es decir, el elemento del DOM. Y el elemento del DOM no tiene ningún atributo contador. La forma de resolver esto, ya lo vimos en el tema de las funciones, es utilizando el método bind de las funciones y diciendo sobre qué objeto queremos realmente que actúe la función. Es decir, forzando a que la función que estoy pasando como callback actúe sobre el objeto que se está definiendo en este constructor. Cuando hago eso, pues ya esto funcionaría. Bien, como veis, ya funciona perfectamente. Bien, pues una forma alternativa de resolver eso, más natural, más sencilla, más legible, es simplemente utilizando, en lugar de una función definida normalmente, una función flecha. Ya que la función flecha no vincula al parámetro dis porque es que no tiene parámetro dis, si utilizamos dis dentro de ella, el valor que tendrá será el que le corresponda por su alcance léxico. Y el alcance léxico del dis en ese caso es el de objeto que está definiendo la función botón cuando se utiliza como constructora. Perdonad que aquí falta un paréntesis y veamos cómo funciona. Recargo la aplicación y vemos que funciona perfectamente. Hemos hecho lo mismo que antes con bind, pero hemos ganado muchísimo en legibilidad. De hecho, y quedarse con esto para vuestros futuros programas, cada vez que definamos un escuchador de eventos, cada vez que utilicemos la función addEventListener, utilizar un callback en forma de función flecha nos resultará muchísimo más práctico. Es una de las razones precisamente por la que se han añadido al estándar ES6 de JavaScript las funciones flechas, para que no vinculen el dis cuando definimos registros de eventos.